Ahora tenemos que preguntarnos cuál es nuestra comunión en los misterios de la vida de Jesús. Y esta pregunta es demasiado importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que toda la riqueza de Cristo es para todos los hombres y que constituye el bien de cada uno. Entonces nosotros guardamos una relación, una comunión con esos misterios de Jesús. Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros, y eso hay que tener esa claridad. Recordemos que fue enviado, el Hijo fue enviado, se encarnó, y esa encarnación no fue porque simplemente quería pasar por el mundo y ya, porque le parecía pues una experiencia buena, por decirlo así, experiencia en Dios. No, tenemos que entender que esto obedece a todo un plan de salvación. ¿De quién? No de Dios, sino de la humanidad. Entonces la vida de Cristo es una vida que se dio para nosotros, para los seres humanos. Ahí tendremos que entender que Jesús se muestra como nuestro modelo, como el hombre perfecto, como el verdadero hombre. Y cuando decimos el verdadero hombre o el hombre perfecto, queremos decir que es hacia allá donde debemos de tender como humanidad. Una vida que se entrega para otros. Y entonces en Cristo, ¿qué vemos? Una vida de humildad. Él, siendo Dios, no hizo hablar de su condición divina, sino al contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de humano. También vemos en Jesús una vida de oración. Con su oración atrae a la oración, nos enseña a orar. ¿Y la oración qué es? Es nuestro diálogo que tenemos con Dios. Entonces, cuando decimos que en Jesús vemos el modelo de una vida de oración, es que Él nos ayudó a orar, y orando nosotros entramos en esa comunión de ese misterio de su vida. La oración nos abre al misterio de Dios. También entendemos una vida de pobreza, y esa pobreza vivió privaciones, vivió persecuciones, pero ¿qué indica? Indica que nuestra riqueza tiene que estar en Dios. Es decir, nuestra pobreza se tiene que ver como un vaciarnos de las cosas del mundo para llenarnos o enriquecernos de Dios mismo. Y en ese sentido nosotros nos volvemos simplemente necesitados de Dios permanentemente, y ahí está nuestra riqueza. Entonces la pobreza de Cristo muestra la necesidad de apertura hacia Dios, que Él es el que nos colma todas nuestras necesidades. Tenemos también que comprender que todo lo que vivió Cristo hace que nosotros también podamos vivirlo, y Él nos ayuda. Es decir, nosotros no podemos decir que claro, como era Dios y se encarnó, pues no, pues vivió todo esto, pudo ser humilde, pudo ser sencillo, pudo perdonar, pudo amar, pudo hacer el bien, pero para uno no le corresponde. No, sí, es un error. Lo que nosotros tenemos que decir es que en Cristo las posibilidades se nos han abierto. ¿Y cuáles posibilidades? Las posibilidades que nos llevan a Dios. ¿Cómo qué? Como el amor. No quiere decir que el hombre o el ser humano no haya amado antes. Quiere decir que ahora ese amor está bajo el señorío de Dios. Y bajo el señorío de Dios me refiero a que Dios mismo es la cabeza del amor que nos rige. Dios mismo va a ser la cabeza del perdón. Dios mismo va a ser la cabeza de nuestro actuar, de nuestra bondad. Es decir, Él mismo nos posibilita y nos ayuda para que lo podamos hacer. Hay algunas personas que dirán, es imposible perdonar cierto tipo de agresiones, o de pronto algunos tendrán su nudo interno. Nosotros tenemos que entender que la salvación y la encarnación que Dios da, esa cercanía por la encarnación que Él nos mostró, hace que nosotros podamos tener esa cercanía con Él, y esa cercanía con Él nos posibilita estas formas de expresión, formas de vivencia, que hace que tendamos hacia Dios. Dios es un Dios de perdón, y nosotros podemos perdonar. ¿Por qué? Porque Dios se acercó a nosotros, nos acercó a Él, y entonces la posibilidad del perdón la podemos encontrar, la posibilidad de perdonar a otros, que a veces es tan difícil.
Otro aspecto que nosotros tenemos que entender, cuando Dios se encarna, pues también nos participa de su divinidad. Y en especial uno tiene que entender que en la iglesia se vive a plenitud los misterios de la vida de Jesús. Entonces la iglesia tenemos que verla como un sacramento de salvación. Sabemos que el cuerpo de Cristo es sacramento de salvación, es decir, su misma existencia humana es existencia salvífica. La iglesia nosotros la comprendemos también como el cuerpo místico del Señor, y entonces la iglesia, su existencia es una existencia salvífica. La gracia de Dios, la divinidad, las bendiciones se nos comunica por medio de la iglesia, del obrar de la iglesia. Es por este medio que también nosotros y los seres humanos pueden llegar a Dios. Así entendemos como nosotros, nuestra vida, guarda una comunión con el misterio de Jesús. Y básicamente es porque Él se encarnó, se acercó a nosotros y de esa manera nosotros nos acercamos a Él.